Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y este es su servidor Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de estadísticas que a veces no nos gusta escuchar a los católicos, porque usualmente se nos habla de cómo el catolicismo en ciertos lugares está creciendo, que es verdad también, eso es cierto. Pero la realidad es, entre los hispanos, los jóvenes se están alejando de la Iglesia Católica mientras crece el número de quienes no profesan entre estos jóvenes, de los que no profesan ninguna religión, ninguna, simplemente no, yo no creo en nada. Tristemente a veces los jóvenes piensan que son más inteligentes por no creer en nada, y vamos a estar hablando de que no podemos cosechar lo que no hemos sembrado, un artículo también de Voto Católico que vamos a estar analizando en el día de hoy con Jesse Romero. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido Luis, gracias, y pues gloria a Dios por otro día aquí, dándole Amén. Guerra al diablo, que está involucrado en la política y en la cultura. Uh-huh. Luis, el primer artículo: los jóvenes hispanos se alejan de la Iglesia Católica mientras crece el número de quienes no profesan ninguna religión. Un nuevo análisis confirma que tendencia preocupante para la Iglesia en los Estados Unidos. Los jóvenes hispanos abandonan la práctica religiosa con mayor rapidez que generaciones anteriores. Sin embargo, los datos muestran que el fenómeno forma parte de una transformación cultural más amplia que también afecta a todo Hispanoamérica. Durante décadas, muchos analistas asumieron que el crecimiento de la población hispana fortalecería el peso del catolicismo en Estados Unidos. Sin embargo, esa expectativa comienza a desmoronarse. Un análisis publicado por Catholic Vote y basado en datos de diversas investigaciones sociológicas advierte que los jóvenes hispanos, especialmente aquellos entre 18 y 29 años, están dejando la religión organizada a un ritmo superior al de generaciones anteriores. La tendencia afecta principalmente a la Iglesia Católica y coincide con el crecimiento del grupo conocido como los religiously unaffiliated, es decir, personas que se identifican como ateas, agnósticas o simplemente responden que no tienen religión. Un fenómeno que también confirman otras investigaciones. Los datos no provienen únicamente del análisis de Catholic Vote. El Public Religion Research Institute ha documentado un incremento sostenido de la desafiliación religiosa entre los hispanos en Estados Unidos durante la última década. De acuerdo con el análisis citado por Axios, el porcentaje de jóvenes sin afiliación religiosa pasó de aproximadamente 18% en 2013 a 23% en 2025, siendo el grupo de jóvenes adultos el principal impulsor de ese cambio. Esta revolución coincide con investigaciones históricas del Pew Research Center, que desde hace más de una década viene registrando una disminución constante del porcentaje de hispanos estadounidenses que se identifican como católicos. Ya en 2014, Pew advertía que aproximadamente una cuarta parte de los hispanos criados en la Iglesia Católica había abandonado esa afiliación religiosa durante la adultez, mientras aumentaban tanto las iglesias protestantes como quienes afirman no tener religión. El mismo fenómeno también ocurre en América Latina. La secularización no es exclusiva de Estados Unidos. En enero de este año, el Pew Research Center publicó uno de los estudios más amplios realizados en América Latina, basado en encuestas efectuadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El informe concluye que la proporción de católicos disminuyó en todos los países analizados durante la última década, mientras aumentó el número de personas que ya no se identifican con ninguna religión. En 4 de esos 6 países, los llamados nones o nuns
ya superan numéricamente a los protestantes. Aún así, el estudio también revela un dato importante: la inmensa mayoría de los latinoamericanos continúa creyendo en Dios, reza con frecuencia y considera que la religión sigue siendo importante en su vida cotidiana. Es decir, el alejamiento parece dirigirse principalmente hacia las instituciones religiosas más que hacia la fe en sí misma. Pues, ¿qué explica esta pérdida de afiliación? Los investigadores señalan varios factores. Entre ellos aparecen el cambio generacional, la asimilación cultural de los jóvenes nacidos en Estados Unidos, la creciente secularización de la sociedad y a una menor identificación que las estructuras religiosas tradicionales. En América Latina, además, diversos estudios mencionan otros elementos que han afectado de confianza en la iglesia, incluyendo los escándalos de abusos sexuales, así como el crecimiento sostenido de iglesias evangélicas y pentecostales en numerosos países. Un desafío para la evangelización, aunque las cifras muestran una disminución en la afiliación católica, también dejan claro que la dimensión espiritual continúa siendo relevante para millones de personas. El desafío para la iglesia no parece limitar a conservar estadísticas de pertenencia, sino a responder de manera efectiva a una generación que vive inmersa en una cultura cada vez más secularizada y que busca respuestas distintas a las de sus padres y abuelos. Para las comunidades católicas en Estados Unidos, especialmente aquellas dedicadas a la pastoral hispana, la tendencia constituye un llamado a fortalecer la formación de catequesis y el acompañamiento de los jóvenes en un contexto donde la transmisión de la fe ya no puede darse por sentada. Wow. Sí. Luis, tu opinión, quiero escuchar tus comentarios. No, y es que, pues, yo pensaba, yo lo que pensaba era, es triste hoy en día que la gente a veces, y los jóvenes, eso es una pregunta, y tú trabajas con jóvenes también, a mí me preguntan a veces, ¿para qué la iglesia? O sea, yo con Dios estoy bien, yo puedo hablar con Dios en la mañana, desde mi casa, ¿para qué la iglesia? Y es ignorancia porque cuando vemos la palabra de Dios, vemos constantemente una estructura jerárquica. Desde el Antiguo Testamento ya existía, muy detallada, se encuentran las palabras de Dios, y luego Jesucristo, con todos los gestos que hace y las órdenes que le da a los apóstoles, nos muestra que eso es lo que todavía el mismo Dios del Antiguo Testamento hecho hombre en Cristo quiere. Él quiere una jerarquía, porque a través de esa jerarquía a Él se le antoja darnos las gracias, como por ejemplo con la confesión, la reconciliación, como le llaman ahora, que a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué tengo que confesarme con un padre, con un sacerdote que también es pecador como yo? Y siempre le digo, tienes razón, es más, sabrá Dios si es hasta peor que tú, pero se le antojó a Dios, se le dio la gana. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, justo después de la resurrección, Él lo dice: quienes vengan a ustedes y les perdonen los pecados, les serán perdonados, y quienes ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos. Se le dio la gana darle la autoridad a una jerarquía consagrada a Él, que tiene la autoridad dada por Él solamente. Entonces, esa parte los jóvenes no la entienden. Entonces, claro, es bien fácil decir, no, sí, yo creo en Dios. Entonces, el otro punto, primero en la ignorancia, el segundo, sí, los escándalos. Es triste decirlo, pero nuestra iglesia y eso ha pasado siempre, no damos testimonio, no la mayoría, no voy a decir que es la mayoría de los sacerdotes ni obispos, pero como a los escándalos este mundo que ataca a la iglesia le da tanta promoción, pues eso también la gente no confía en el obispo, no confía en el sacerdote, en la iglesia. Eso es un chorro de hipócrita. Yo con Dios y sin ellos. Tristemente eso ha calado mucho en las generaciones modernas. Y la última que te puedo decir, los millennials o los millennials no les gusta a veces el compromiso. Por eso hoy en día está de moda estos trabajos de horario flexible. Trabajas 4 horas, trabajas 6 horas, lo que tú quieras. Amazon hace eso mucho aquí. Ellos entran y tú decides, esta semana quiero trabajar 20 horas, la semana que viene quiero trabajar 40. O sea, es toda una flexibilidad. ¿Y qué pasa? El catolicismo no es flexible. No lo es. Y eso a ellos no les gusta. Entonces creo que también eso tiene que ver mucho con la juventud, que no le, cuando ven todas estas reglas y compromisos,
dicen, uy, no, eso no es para mí. Dios entiende, Dios sabe lo que a mí me gusta, Él me hizo como soy. Y tristemente esa es la situación que tenemos hoy en día. E incluso los protestantes están perdiendo terreno, como decía el artículo. Ellos también, ¿verdad? Sí. Sí, porque entonces la gente ya no quiere creer en nada que sea iglesia. Eso es un problema gravísimo. Para mí, Luis, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día, y el catecismo lo dice en párrafo, yo creo, 2123, que el problema más grande que tenemos hoy día es el ateísmo. Y lo que viene pasando es, desafortunadamente, es lo que vemos en las escuelas. Mira, un México americano va a la escuela del gobierno, public school. Sus padres son de México, quizás no tienen mucha educación. El joven México-americano en ese país está yendo a la escuela. En la casa escucha la fe católica, escucha las tradiciones católicas, las tradiciones mexicanas, por decir. Pero en la escuela pública, el profesor de 40, 50, 60 años con su doctorado, su maestría, ellos fuertemente y fácil les lavan el coco a los jóvenes que no existe un Dios, la Biblia es para babosos, Jesucristo es un mito. Es más, Luis, yo he leído que los católicos que van a las escuelas públicas, en un estudio que yo leí, que yo creo 86% de los jóvenes que van a escuelas públicas pierden su fe en Cristo. Y por lo tanto, es un problema enorme porque muchas de las escuelas hoy día son escuelas marxistas que promueven el ateísmo. Y ya sabemos que muchos católicos jóvenes no tienen mucha información, no tienen buena formación, no tienen buena catequesis, y ahí los metes por 30 horas con un hombre o una mujer de 30 años con una maestría y un doctorado, y constantemente les están lavando el coco contra la fe católica y con valores seculares, con valores del mundo. Ahí es donde nos estamos perdiendo, Luis. Sí, no, estoy de acuerdo, totalmente. No, y definitivamente tenemos que preparar a nuestros hijos mejor, pero sabes que me acuerdo siempre del plan de los masones, que Papa León XIII publicó también en uno de sus documentos, pero la masonería sabe que no puede destruir la iglesia. ¿Qué hizo? Cámbiale la sociedad, cámbiale toda la sociedad, les es difícil ser católicos. Y una de las cosas una de las cosas que han quitado, que han cambiado mucho, es el sistema educativo de todos los países. Ahora es el Estado laical el que educa. Entonces tienes el Estado, que tenemos ideas marxistas, como bien mencionaste. Las universidades privadas son financiadas por marxistas, por personas que ni se le ocurra poner un crucifijo allí ni hablar de Dios. Entonces, constantemente tú vas haciendo esto y lo haces de generación en generación, que ya llevan como 100, 150 años con esto, han cambiado la sociedad completa. Entonces, cuando de momento tú vienes y le hablas a alguien de una iglesia, a la persona no le entra la idea, ¿no? Porque todo lo que habla alrededor de la iglesia dice no para eso. Entonces, tristemente se nos ha hecho bien difícil. Seguimos con el otro artículo. Por favor, Luis, por favor. Dice aquí, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Hay una ley que ningún discurso, gobierno o aparato de propaganda puede derrogar. Nadie cosecha lo que no sembró. No se recoge verdad después de haber cultivado mentira, ni virtud después de haber premiado el vicio, ni libertad después de haber educado generaciones enteras para depender del poder. Sin embargo, en México seguimos esperando frutos distintos mientras regamos las mismas raíces enfermas. Queremos gobernantes buenos sin formar ciudadanos buenos. Exigimos justicia sin enseñar que existe una verdad superior. Te perdí, Luis. Te perdí. Vamos al capricho humano. Okay. Te escucho. Ok. Sí, qué raro. Se fue la señal un poco. Bueno, dice aquí aunque acá.
La crisis de México no nació únicamente en Palacio Nacional, en el Congreso o en las diligencias de los partidos. Comenzó mucho antes, cuando aceptamos que la fe debía encerrarse en lo privado, que el bien y el mal eran asuntos de opinión y que toda verdad podía negociarse. La política termina reflejando la idea que una sociedad tiene del hombre, de la familia, de la autoridad y de Dios. Por eso cuando una nación expulsa a Dios, lo que estábamos hablando ahora, una nación expulsa a Dios de su vida pública, el lugar no queda vacío, lo ocupa el Estado, lo ocupa la ideología, el dinero, el resentimiento, cualquier ídolo dispuesto a exigir obediencia. Hace unos días se volvió noticia que Carla Ivette Gómez, dueña del popular Pato Merlín, mostró durante un recorrido por su nueva casa un altar personal en el que aparecía una figura identificada como Baphomet. Ella misma explicó que se trataba del altar de sus creencias. No hace falta inventar historias, atribuirles rituales que no están demostrados ni convertir el caso en un ataque contra una familia. Lo verdaderamente importante es lo que el episodio revela. Símbolos ligados al ocultismo pueden instalarse en el centro de la vida cotidiana mientras el crucifijo, rosario y el nombre de Dios son ridiculizados, censurados o tratados como amenazas. No se trata de la libertad de nadie, sino de comprender que toda libertad tiene consecuencias y que toda cultura produce frutos. Una sociedad que normaliza cualquier símbolo, creencia o conducta, pero se escandaliza ante los principios cristianos, no puede después fingir sorpresa cuando el voto premia la mentira, la corrupción, la violencia y el desprecio por la vida. ¿Cómo vamos a pedirle a una cultura formada en el relativismo que vote por lo bueno, lo bello y lo verdadero si durante años le hemos repetido que esas realidades no existen o que cada persona puede fabricarlas a su conveniencia? La boleta electoral no transforma milagrosamente el corazón del ciudadano, simplemente lo retrata. Antes de votar, una persona ya fue educada por su hogar, su escuela, su pantalla, sus referentes y sus hábitos. Si queremos que México elija el bien, primero tenemos que volver a sembrar el bien. Si queremos gobernantes con principios, debemos formar un pueblo capaz de reconocerlo, defenderlo y exigirlo. La batalla política importa, pero llega tarde si antes hemos perdido la batalla cultural y sobre todo la batalla espiritual. Jesse, ¿quieres hacer unos comentarios? Está muy bueno este artículo. No, Luis, yo creo que el artículo obviamente sostiene que en los Estados Unidos los jóvenes hispanos están abandonando la religión organizada, especialmente la fe católica, a un ritmo mayor que generaciones anteriores. Es lo que yo estoy leyendo ahorita en el artículo. Mientras que crece el grupo de quienes no profesan ninguna religión, lo que llaman nuns, N-O-N-E-S, que quiere decir nada. También el artículo está señalando datos de análisis basados en estudios obviamente sociológicos como el Pew Research, que muestran muestran un aumento de los no afiliados y entre los católicos hispanos. Este artículo coincide. Toda persona que viene de otro país debe sumergirse en el inglés, es mi opinión, porque los demócratas, los marxistas que corren las escuelas públicas de forma intencionada y también malinciosa, ellos han mantenido a los hispanos en la ignorancia y los han controlado a través de la propaganda de las escuelas públicas y los han convertido en ciudadanos de segunda clase con escaso conocimiento de la historia de este país, de la libertad, la Constitución. Y también yo creo que al obligarlos a aprender inglés como segunda idioma en escuelas públicas marxistas, dejan los hispanos o están controlados. Cuando vas a las escuelas públicas, tienen clases que se llama ESL, English as a Second Language. ¿Por qué no hacen eso con los jóvenes de India, de Thailand, de Japón, de otros países donde no hablan inglés? Esas personas, los japoneses, los Thailand, Vietnamese, lo que los quieran llamar, en 6 meses ellos ya saben hablar inglés, saben escribir inglés, pero los hispanos los dejan
15 años en un ESL program para seguir controlándolos, Luis. No hacen eso con ninguna otra raza. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y sabes que también, mirando lo que leímos ahora, también lo de Baphomet, la libertad religiosa, que lo hemos hablado aquí en el programa, también es un grave problema, porque una cosa es la verdad que se permita, ¿verdad? Que hoy en día pues se le llama libertad religiosa, pero el problema con esto de la libertad religiosa, que es una idea masónica, es que permite todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un Estado que no es fiel a nada, sino fiel a todo, lo que tienes es contradicción. Da lo mismo lo que creas, no importa lo que creas, créelo en tu casa, no en el público. Entonces tenemos lo que tenemos, incluso gente adorando a Satanás de alguna manera, porque como dice aquí, ¿verdad? Podemos sacar a la iglesia del estado público, de las finanzas, de las escuelas y decir, no, Dios no está ahí, la iglesia no está ahí ya. Alguien va a ocupar ese lugar. El lugar sigue estando lleno, algo lo va a ocupar. Y lamentablemente tenemos lo que tenemos y por más que peleemos, tenemos una sociedad que no tiene raíces. Entonces, por eso es que tenemos también ¿verdad? Estos graves problemas. Jesse, ¿quiere que sigas leyendo? Por favor, Luis, por favor. Sí, acá vamos a hablar un poquitito de Rosario que hubo en Perú. Perú acaba de dar un giro político importante con la victoria de Keiko Fujimori y el inicio de un gobierno de orientación conservadora después de años de inestabilidad, fractura y avance de la izquierda. Ese cambio no debe idealizarse ni convertirse en un cheque blanco, o en blanco, disculpa. Ninguna elección garantiza por sí sola la restauración de un país y ningún gobernante queda exento del deber de rendir cuentas, pero tampoco debemos despreciar el significado de que una nación abra una nueva etapa rechazando un proyecto que había prolongado el desorden y el sometimiento ideológico. Hace un mes, el 4 de julio, un día después de que Keiko Fujimori fuera proclamada presidente electa. Tuve el honor de rezar el Santo Rosario por la paz y la unidad del Perú junto a ella y uno de sus vicepresidentes electos, Miguel Torres. Lo hicimos ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que llevé desde México como un signo de la fe que une a nuestro pueblo. Antes de los cargos, los discursos y las ceremonias, pusimos al Perú bajo la mirada de la Madre de Dios y reconocimos que toda autoridad humana está por debajo de una autoridad superior. Muchos subestiman estos actos, algunos los reducen a una fotografía, otros los consideran una superstición y no faltan quienes se burlan porque creen que rezar es una forma de escapar de la realidad. Se equivocan, el rosario no es evasión, debilidad ni adorno de campaña. Es una escuela de humildad, perseverancia y esperanza, mientras el mundo solo reconoce aquello que produce resultados inmediatos. La fe nos enseña que las semillas más profundas germinan primero en el silencio y que ninguna obra verdaderamente grande se sostiene si el alma de quienes la emprenden permanece desordenada. Rezar tampoco es utilizar a Dios como talismán electoral, ni suponer que una oración vuelve impecable a un gobierno. La oración no sustituye la responsabilidad, la vigilancia ciudadana, la preparación técnica ni el trabajo cotidiano, le da fundamento y dirección. Quien se arrodilla sinceramente ante Dios recuerda que el poder no le pertenece, que la dignidad humana no depende de una mayoría y que gobernar significa servir. También comprende que una victoria electoral sin conversión moral puede terminar reproduciendo otros colores, los mismos vicios que prometió combatir. El giro peruano es por eso una oportunidad y no una meta cumplida. Sus frutos deberán juzgarse por la defensa de la vida, la familia, la libertad, la seguridad, la justicia y el bien común. Pero aquel rosario fue una semilla y las semillas nunca deben despreciarse por su tamaño. México tendría que mirar esa escena y recordar algo elemental. Los grandes cambios no comienzan cuando un político recibe una banda presidencial, sino cuando una persona, una familia, una nación se atreve a reconocer de nuevo que necesita a Dios. Excelente. ¿Esto lo escribió Eduardo Verástegui, Jesse? No sé, suena como él, ¿no? Él estuvo ahí. No, de veras, suena como que él lo escribió, porque sí. él tiene buena amistad con Catholic Vote. Ajá. Dice aquí, México no necesita un nuevo maquillaje partidista, sino una restauración moral. Cambiar los nombres de quienes administran el mismo relativismo no es cambiar el rumbo. Tampoco basta con declararse de derecha si se conservan el miedo, la cobardía y la disposición a negociar todo con tal de obtener un cargo. La derecha sin verdad se vuelve mercadotecnia y el conservadurismo sin valores se convierte en administración de la decadencia. Y la política sin Dios termina adorando el poder por el poder mismo. Por eso debemos recuperar principales verdaderamente innegociables: la defensa de la vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos, ahí está el punto clave, la libertad religiosa, la dignidad de cada persona, la justicia sometida a la verdad y no al poder, y una patria soberana que proteja a sus ciudadanos. Si esos principios se negocian por conveniencia electoral, dejan de ser principios y se convierten en accesorios de campaña. Pero esos valores se defienden únicamente con publicaciones, mitines o discursos. Se siembran en casa cuando los padres rezan con sus hijos, cuando se vuelve a la Santa Misa, el rosario, la confesión, cuando se enseña el catecismo, cuando se honra la palabra dada y cuando se aprende a servir antes que a mandar. Se siembran también en las escuelas, los medios, el arte y la empresa y la vida comunitaria cada vez que alguien decide no colaborar con la mentira. Una nación vuelve a levantarse cuando sus ciudadanos dejan de delegar su responsabilidad moral en los políticos. Luis, termina, por favor. Sí. La batalla espiritual, dice. Sí, perdona. Mira, acabo de confirmar que sí, lo escribió Eduardo Verástegui, el artículo. Okay. Sí, la batalla espiritual no reemplaza la batalla cívica, la precede, la ordena y le da sentido. Tenemos que rezar pero también organizarnos, formarnos, participar, comunicar la verdad, defender al inocente y exigir cuentas a la autoridad. La oración sin compromiso puede quedarse en sentimentalismo, pero el activismo sin oración acaba fácilmente en vanidad, odio o desesperación. México necesita rodillas capaces de doblarse ante Dios y ciudadanos capaces de mantenerse firmes frente al poder. No preguntemos solamente qué país queremos cosechar mañana. Preguntémonos qué estamos sembrando hoy. Si sembramos miedo, relativismo y comodidad, recogeremos servidumbre. Si sembramos fe, verdad y belleza, valor y servicio, comenzaremos a reconstruir la patria. La restauración de México no vendrá de un eslogan pronunciado desde arriba, sino de una conversión que avance desde cada alma y cada familia. Volvamos a sembrar a Dios, patria, familia, vida y libertad. Hagámoslo bajo la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe y con una certeza que ningún régimen puede arrebatarnos. Nosotros damos la batalla, pero solo Dios da la victoria. ¡Viva Cristo Rey! Excelente. ¡Que viva! ¡Que viva, sí! Luis, yo no puedo añadir nada a lo que acaba de escribir Eduardo. Lo digo perfectamente, con eso termino yo. Sí, no, igualmente sin oración no podemos realmente hacer nada. ¿Sabes quién decía algo parecido y a la gente le choca mucho? Era San Agustín. San Agustín decía, pues, si das comida al pobre, vistes al desnudo, ayudas a la gente, ¿verdad? Haces bien, haces todas las obras de misericordia, pero no las haces por la gloria de Dios, no cuentan. No cuentan. Es simplemente otro filántropo que hace cosas buenas por ahí. Yeah. Hay que hacerlo para Dios, para Él y no para mí, para la gloria que sea para Él, que sea guiado por Dios. Así sí cuenta. Entonces, creo que eso es lo mismo que está diciendo aquí Eduardo Verástegui. Así que oremos por el gobierno de Perú, ¿verdad? Que creo que en eso pues, nos ha dado un ejemplo con lo de Rosario, el de Colombia también, que ahora están pasando por lo del terremoto, y también pues en un gobierno católico, el presidente. Oremos por él también. Y por los que han tratado, ¿verdad? No lo van a hacer perfectamente, pero que sigan hacia adelante. Y nada, Jesse, con eso entonces nos despedimos. No sé si quieras decirle algo más al público. Recen su rosario todos los días. Vayan a misa cada domingo sin faltar. Váyanse a confesar con frecuencia. Y recuerden que todos los viernes es día de penitencia, penitencia, penitencia. Y lean su Biblia, las lecturas de la Santa Misa todos los días. Amén, excelente. Bueno, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Dios los bendiga.